La luz de la linterna, por James Swallow. Una historia de la herejía de Horus. El mensaje había sido redactado para que pareciera una solicitud, pero en realidad era una citación. Fue una exigencia de un padre a su hijo, una orden de un general a su soldado. «Apresúrate a venir a mi lado», dijo, «para que podamos hablar». Simuló que se hablaba entre iguales, pero Mortarion sabía que no era así. Todo lo contrario. El emperador de la humanidad no pudo pronunciar una sola palabra sin que se convirtiera en un mandato inviolable. ¿Y tú quién eres para desafiar a tu padre genético? La pregunta resonó en las profundidades de los pensamientos nublados del guerrero. Llegó a Mortarion en una forma fantasmal. Una voz que casi reconoció. Sus ojos se alzaron, mirando hacia arriba desde las profundidades de la túnica con capucha que formaba una mortaja sobre su rostro cetrino. El gran manto cubría un traje de armadura de poder forjada por artífices que en los últimos meses Mortarion había aprendido a usar como una segunda piel, y se acumuló en la cubierta de la lanzadera donde se sentó en un banco de hierro. La armadura había sido modificada ampliamente después de que le fue presentada. La manga del cuerpo, la placa de batalla y la musculatura sintética le sentaban bien al primarca, casi como si hubiera nacido para ello. Pero a Mortarion no le habían importado los adornos, embellecimientos y decoración marcial incorporados en los guantaletes, grebas y corazas. Para consternación de los artesanos de armas al servicio del emperador, Mortarion eliminó los detalles superfluos y los descartó, dejando solo la heráldica que era necesaria para las oraciones en el campo de batalla. En lugar de eso, les hizo crear un ícono del sigilo de la Guardia de la Muerte y colocarlo ahí sobre el plato. La calavera y el sol eran un símbolo demasiado potente, demasiado cercano a su corazón, que quedara atrás junto con el resto de su antigua vida. El cráneo significa la muerte, ya que amenazaba la vida de Mortarion y se erigía como su aliado, mientras que el sol de 6 puntas representaba la iluminación de la libertad, que él había traído a su mundo. ¿Pero es libre nuestro mundo? La voz susurró. La pregunta mientras la pequeña nave espacial escapaba de la fuerza de gravedad planetaria, y Mortarion permitió que su atención a la deriva hacia un portal vidrioso en el casco del transbordador. Allá afuera, enmarcado por un velo interminable de nebulosas oscuras, vio el arco de la superficie de Bárbaros. Desde esta perspectiva su mundo natal era un hervidero de agitación. Esfera de nubes de toxina de color naranja ámbar agitada por la radiación de un débil sol amarillo. Solo la forma más vaga de las masas de tierra bajo los bancos de nubes podría determinarse. El planeta tenía un aspecto siniestro y amenazante, pero aún así despertó una extraña clase de melancolía en el corazón de Mortarion. A medida que las revelaciones de sus verdaderas raíces continuaban desarrollándose, Bárbaros permanecería para siempre como el lugar donde nació Mortarion. Y poco le importaba si en realidad no se había originado ahí. Bárbaros había forjado a Mortarion, lo convirtió en lo que era ahora, y él jamás lo olvidaría. Sin embargo, la mirada de Mortarion se movió hacia la tormentosa nebulosa, miles de millones de estrellas que se extienden más allá de la órbita más lejana de este sistema solar. Él sabía desde hacía mucho tiempo de mundos hermanos de Bárbaros que orbitan su sol, habiendo arrebatado tales conocimientos prohibidos de los libros de su padre adoptivo. El brutal Señor Supremo, Nekare. Pero saber, como él sabía que había millones más, estrellas y mundos más allá de ese velo estigio, la sola idea era deslumbrante. Una parte de él quería ver esos mundos, hundir sus guantes de malla en ellos, arenas y aguas para caminar por nuevas tierras y paisajes extraños, para luchar en nuevas batallas. Desde su juventud, Mortarion nunca había tenido tanta sed de conocimiento. Entonces, el esquelético y cruel Nekare lo había golpeado y negado cualquier educación que no fuera del deseo del Señor Supremo, obligando a Mortarion a aprender mediante la astucia y el subterfugio. Sintió la misma frustración familiar regresarle ahora. Después de que se reunieron, el padre de Mortarion, su verdadero padre genético, el emperador de la humanidad, le había ordenado permanecer dentro de los límites de este sistema durante más de un año solar bárbaro. No había sido fácil. Imagínate, dijo la voz, vivir toda la vida en una habitación de una casa y nunca saber nada más. Entonces la puerta se abre de golpe y ves una calle, un pueblo,
una nación, un mundo más allá, pero te dicen que no puedes aventurarte. Todavía no. ¡Qué decepción! El emperador había llegado a Barbarus con su poderosa flota y ofreció a la gente del mundo envenenado la oportunidad de reincorporarse al gran imperio del hombre, del cual se habían perdido hace milenios. Lo aceptaron sin vacilación. Por supuesto que sí. Eran mortales después de todo, y el padre de Mortarion era un ser como ningún otro. ¿Cómo podrían rechazarlo? En el trastorno que siguió, muchas cosas habían cambiado y seguían cambiando. Cada día a Mortarion le resultaba difícil aferrarse a los hilos del viejo, la vida que había vivido. Antes de la llegada del emperador, Mortarion era el hijo rebelde del más alto de los señores supremos. Al principio, el arma más terrible de Nekare. Luego, su enemigo más odiado. Se había vuelto contra su padre adoptivo y la corte de seres insensibles liderados por el demonio retorcido, que luchan por liberar a los asediados, humanos menores de Barbarus, de las monstruosas depredaciones de las criaturas que lo subyugaron. Mortarion fue un forastero, luego un guerrero, y finalmente un líder. Crió un ejército que recuperó el planeta, y bautizó a lo mejor de esos luchadores de la libertad como su guardia de la muerte, al igual que a sus cuchillas intactas. Se detuvo en los pensamientos de aquellos guerreros, de Rask y Murnau, Skorval y Kargul, y los demás, y por supuesto su mordaz compañero de batalla, su compañero de exilio, Calas Typhon. Esa voz interrogativa que escuchaba en sus pensamientos siempre sonaba como Calas. De hecho, era la forma en que su viejo amigo lo desafiaba y hacía las preguntas imposibles de hacer. Todos ellos estaban aquí también, en la órbita, más allá del planeta. A bordo, los barcos que el emperador había dejado atrás después de su partida. Mortarion, la élite, fue la primera en ser elevado, y rehecha por la increíble fuerza del imperio. Tecnologías en los laboratorios biológicos a bordo de esas naves. Incluso ahora, ese proceso estaba llegando a su conclusión, ya que sus soldados de mayor confianza fueron sometidos a un régimen riguroso de modificación genética, implantación biológica y programación neuronal. Mortarion miró hacia otro lado y observó a uno de los guerreros con armadura gris, compartiendo la bodega de carga del transbordador con él. Un asaltante del crepúsculo, o eso dijeron al principio. Se le había dado un nombre, una de las tribus de las legiones astartes del emperador, sus llamados marines espaciales. Eran para Mortarion lo que Mortarion era para su padre genético. Más grande que los hombres mortales, pero aún así nacido de la mortalidad. Un día, que pronto llegaría, Typhon, Rask y todos los demás serían como ellos. La arcilla común de la Guardia de la Muerte de Barbarus emergiría reencarnada, caminando hacia la luz para estar al lado de la Legión Guerrera. El emperador había traído a Mortarion como un regalo. Todos llevarían el nombre a partir de ese día. Algunos no sobrevivirían al proceso, por supuesto. Varios ya habían perecido, sus cuerpos incapaces de soportar el gran costo que los obligó a pagar, una transformación impuesta sobre ellos. Y hubo más para quienes se les negó esta gran bendición, a aquellos considerados demasiado viejos o cuya matriz cromosómica era incompatible con la tecnología de la bioalteración del emperador. Un desperdicio de buen material, dijo la voz en su cabeza. El legionario de gris notó la mirada de su primarca sobre él y se acercó. «¿Sí, mi señor?», preguntó, acercándose paso a paso. «¿Desea algo de mí?». Era de origen terrano, como todos los incursores del crepúsculo. Según Mortarion, ellos también fueron renombrados como Guardia de la Muerte, pero eran muy diferentes. No se parecían en nada a los pálidos hijos de Barbarus. Provenían de docenas de familias dispares, etnias provenientes de las tierras del norte de la lejana tierra del emperador, y los guerreros de la 14ª Legión eran experimentados y endurecidos por las batallas de la llamada Gran Cruzada del Padre Genético. El guerrero era de rango estándar, armado con un potente Volter. Él era uno de los varios asignados como guardia de honor de Mortarion, y eran luchadores superlativos para un hombre. «Dime tu nombre», preguntó el primarca. «Yo soy el hermano legionario Alexus Sael, mi señor». Hizo una leve reverencia. Mortarion asintió. Recordaba esto de un entrenamiento reciente. Compromisos en uno de los mundos exteriores del sistema. Era bueno con el Volter, recordó. Con una docena como él, Barbarus podría... Bueno, fueron liberados en días, no en años. Al principio el instinto de Mortarion había sido desconfiar de estos terranos. A raíz de esto,
Antes de la llegada del emperador, le habían regalado un ejército entero, con la implicación expresa de que asumiría el papel de comandante y los guiaría en las guerras de su padre genético. Pero ningún líder podía empezar desde cero. Así como Mortarion también tuvo que aprender a usar las nuevas armas y armaduras que le otorgó el imperio. Aprendió las tácticas y la estrategia de cómo luchar con estas legiones astartes. Era un estudiante excepcionalmente rápido y le llevaron meses de juegos de guerra. Y el entrenamiento había llevado a Mortarion a donde estaba ahora, listo para la batalla, tirando de la correa para dejar atrás a Barbarus y aventurarse en la galaxia más allá. Pero más que eso, Mortarion se había topado con algo que no conocía, algo que ni siquiera se esperaba. Se había unido a esta pequeña banda de guerra, a estos invasores del crepúsculo, de una manera que las palabras no podían expresar, no podía articular nada. De una manera extraña era como si esa conexión hubiera siempre estado dentro de él, latente, esperando a ser activada. «Te tengo una pregunta, Sael», dijo Mortarion. «Pronto atracaremos con la nave de mi padre, la nave de mando. ¿Cuál es el protocolo?» Sael frunció el ceño. «No lo entiendo, señor. Soy nuevo en esto. ¿Qué espera de mí?» «Ah», el guerrero asintió al comprender. «Hay mucho del imperio que se enorgullece de su gran ceremonia. Esta es una importante ocasión. Imagino que habrá muchas formalidades de observar». En las profundidades de su capucha, los rasgos demacrados de Mortarion se retorcieron en una mueca. «Yo no tolero estas cosas». Sael sonrió levemente. «Comparto su disgusto, señor, pero no tengo el rango para ignorar esas demandas». «Entonces yo lo haré». Mortarion se levantó del barco y caminó hacia el portal en la nave. El resto del viaje transcurrió en un silencio agradable, y pronto un muro de oro y acero se alzó frente al transbordador, mientras la nave se orientaba hacia las fauces abiertas de un enorme muelle de atraque. El gran casco de la barcaza llamada Bucéfalo, buque insignia del emperador, se extendía en todas direcciones. La nave era una gigantesca obra de artes marciales, ornamentado y amenazante a partes iguales, repleto de esculturas, armas y campos de armadura ablativa moldeada. La masa del bucéfalo fue tan grande que generó su propio gradiente de gravedad, lo que hizo necesario que la barcaza estuviera amarrada lejos, por encima del plano de la eclíptica. Si la nave se hubiera acercado demasiado a Barbarus, habría ejercido una influencia de marea mortal sobre los ya feroces sistemas climáticos del planeta. Esta nave de su padre era poderosa, y Mortarion había aprendido que había muchas más naves de tal tamaño y alcance en la flota de guerra del emperador. Algunas de ellas pertenecían a los hermanos genéticos de Mortarion, los primarcas hermanos que habían sido, como lo fue él, esparcido por todos los rincones de la brújula etérica antes de haber madurado hasta la edad adulta. Luego de su primer encuentro, el emperador habló en términos elípticos sobre los asuntos de ese evento, mostrando emoción genuina y dolor en los juicios. Sus hijos se habían resistido. Pero cuando Mortarion quiso preguntar más sobre las causas de esta dispersión, su padre esquivó todas las preguntas. Si él es tan poderoso, ¿cómo pudo permitir que algo así sucediera? Las posibles respuestas a esta pregunta silenciosa solo sirvieron para oscurecer la mente de Mortarion. El estado de ánimo aún está más lejos. El transbordador aterrizó con un suave ruido y enseguida la escotilla. Al final del compartimiento se abrió como un iris, aire embriagador y perfumado, que llenó hasta la última esquina del barco, y con este llegó un estridente coro de trompetas marciales. El sonido hizo que los labios de Mortarion formaran una mueca de desprecio y salió marchando, haciendo un gesto a Sael y al resto de su guardia de honor para que permanecieran ahí donde estaban. Apareció en la vasta bahía de atraque de la barcaza de batalla y se encontró con filas de guardias custodios con armas doradas que sostenían estandartes y armas en señal de saludo. Había músicos tocando un himno y otras figuras en escenas demasiado detalladas, con ropa cuyo propósito y función desconocía. Mortarion imaginó que debía caminar entre ellos con pasos mesurados y fingido interés. Él no lo hizo. Mortarion ignoró a la multitud reunida y avanzó solo, caminando a grandes zancadas, un nivel de escaleras bajas hacia un estrado de recepción iluminado y rodeado de imponentes cortinas de terciopelo carmesí. Su padre no estaba ahí, pero el primarca no dudó. La cámara quedó en silencio a su alrededor mientras la fanfarria de la trompeta se desvaneció pronto. Ahora el único sonido era el golpe sordo de sus botas blindadas.
y los susurros apagados de los funcionarios conmocionados. Estaba casi al nivel del estrado cuando un hombre salió a recibirlo. Un humano con un sombrero alto y un abrigo de brocado que llevaba varias mejoras tecnológicas. El hombre era seguido por un dispositivo que se movía sin ningún medio visible de soporte. La máquina parecía el ojo de un gigante de acero arrancado y dejado flotar en las corrientes de aire, observando todo lo que el hombre del abrigo decía y hacía. «Mi señor Mortarion», comenzó, con un tono a la vez temeroso y agitado. «Perdóneme, mi señor, pero su paso no fue tan medido como lo esperábamos», saludó con la mano hacia las cortinas. «La intención era que su padre saliera primero y usted...» El primarca lo interrumpió. «¿Quién eres y cuál es tu propósito aquí?». El hombre tartamudeó. Luego hizo un vago intento de recuperar el equilibrio. «Bueno, si eso complace al primarca. Mi nombre es Lackland Thorne, recordador reconocido y documentalista de la corte imperial. Y el...» Una vez más, Mortarion no le permitió ganar el impulso. «¿Recordador, dijiste? ¿Qué diablos es eso?». Todos los ojos estaban puestos en el primarca ahora, pero él no prestó atención a ellos. «Bueno, yo recuerdo las cosas y las grabo». Thorne señaló el orbe mecánico que zumbaba al mismo tiempo. Se movió para observarlos a ambos. «Yo escribo, señor». Sacó una pluma eléctrica y el brillante holograma fantasma de una pantalla apareció proyectado. «Es un honor para mí documentar las acciones del emperador para la posteridad, para que las generaciones posteriores puedan conocer sus hazañas». Thorne pareció recuperar algo de su anterior confianza en sí mismo y se acercó más. «Espero poder hacer lo mismo por usted, Lord Mortarion». Sonrió con sinceridad. «Deseo aprender más sobre las costumbres de su pueblo adoptivo y la naturaleza de su planeta más desafiante, Barbarus. Así se llama, ¿verdad?» «Barbarus es muchas cosas», respondió Mortarion, mirando fijamente a Thorne de arriba hacia abajo. El tono condescendiente de Thorne lo irritó, y a juzgar por la actitud del hombre, el primarca estimó que este recordador no sobreviviría un día en la superficie de su mundo natal. «Tú podrías llamarlo desafiante», dijo Mortarion. Empujó a Thorne y dio los últimos 2 pasos hasta la cima del estrado. Se escuchó un murmullo de desaprobación entre la multitud reunida. Había transgredido otro protocolo sin duda, pero Mortarion no esperó para saber de qué se trataba. «¿Dónde está mi padre?», preguntó él, entrando en un óvalo de luz brillante, proyectado desde los iluminadores que se encontraban muy arriba. «Ah, ¿tantas ganas tienes de volver a verme? Me alegro», dijo una voz, y desde el rabillo del ojo el primarca vio cómo las cortinas de terciopelo se abrían. Una figura imponente con túnicas doradas dio un paso hacia adelante y parecía irradiar un brillo más fuerte que las luces de arriba. En algún lugar detrás de él, Mortarion escuchó a Lackland Thorne ahogar un grito y caer a cubierta en señal de reverencia. La armadura repiqueteó contra el acero mientras las filas de soldados hicieron lo mismo. Solo los custodes permanecieron de pie, siempre listos. Su devoción no necesita ningún acto para afirmarse. Mortarion quería desafiar la misma compulsión de mostrar obediencia, pero no pudo. Miró brevemente a su padre y se arrodilló. Antes de inclinar la cabeza, las acciones sucedieron como si estuvieran predestinadas, como si ya estuviera escrito en la historia. «Levántate, hijo mío», dijo el emperador, y había una sonrisa cautelosa en su rostro, un rostro curtido y bronceado. Su semblante patriarcal abarcó la totalidad de Mortarion con una sola mirada, y el primarca se preguntó qué estaría viendo su padre genético. ¿Hasta dónde podría llegar la visión del emperador? ¿Acaso él pudo ver la verdadera psique de Mortarion más allá de la vista? ¿Lo habrá hecho? ¿Conoce los pensamientos internos de su hijo? «No es así», dijo la voz en su cabeza. «Si lo hiciera, las cosas serían diferentes». Mortarion se puso de pie y vio que la sonrisa del emperador se ensanchaba. Desafiaba las expectativas a cada paso. Asintió hacia la multitud. «Perdóname, pero este tipo de cosas no me interesan. Debería haberlo considerado». La preocupación oscureció sus ojos. «Tú has pasado por tantas dificultades, hijo. Tantas. Entonces la formalidad y la ceremonia deben parecerte innecesarias y derrochadoras». «Bueno, yo estoy seguro de que tienen algún valor para alguien». Mortarion miró a Thorne. En efecto, la sonrisa del emperador regresó y puso una mano sobre el hombro de su hijo, atrayéndolo. «Ven, camina conmigo».
Su padre despidió a todo su séquito, excepto a un solo guardia custodes que lo siguió hasta una distancia de 20 pasos, y luego se alejó caminando desde la bahía de aterrizaje con Mortarion a su lado. Cruzaron una esclusa de aire, una escotilla más, y emergió en un corredor largo y tubular. El pasadizo estaba hecho de una especie de vidrio cristalino, largas y curvas láminas de material vítreo suspendidas sobre marcos de metal blanco. Mortarion vio que el corredor iba a lo largo de la columna vertebral de la gran nave, desde el muelle en la proa del bucéfalo hasta el gigantesco castillo de mando que se alzaba desde la popa. A través de las ventanas curvas, Mortarion vio otras naves de la flota, que habían llevado al emperador de regreso a Barbarus después de su ausencia de 1 año. Muchos de ellos eran de tono dorado, decorados con rayos y águilas bicéfalas. Naves tan grandes como leviatanes flotando en la oscuridad silenciosa. Otros tenían líbreas diferentes y lucían sellos que Mortarion no logró reconocer. Uno de ellos, que mostraba el emblema de un libro abierto con una llama, se cernía cerca mientras una cadena de barcazas de transporte se movía desde ahí hasta el buque insignia del emperador. «Esto pertenece a uno de tus hermanos», dijo su padre genético al ver la pregunta antes de que Mortarion pudiera formularla. «Con el tiempo lo encontré como te encontré a ti, y pronto se unirá a nosotros. Mis exploradores me han traído información alentadora, y ahora mismo buscan por toda la galaxia su probable ubicación». «¿Cuántos somos, padre?» Mortarion no apartó la vista del otro barco. «Por ahora, demasiado pocos para lo que se necesita», dijo el emperador. «Pero eso cambiará. Puede que lleve años, pero al final lo lograré. Reunirlos a todos de nuevo conmigo. Nuestro trabajo, nuestro destino, es demasiado importante para ser denegado». Mortarion se preguntó qué significaba eso, pero se abstuvo de seguir el hilo y siguió con su rumbo actual. «¿Y cuándo los conoceré?» Luego no pudo contenerse más y algo se le escapó. «Yo jamás he conocido a un hermano de sangre». «Muy pronto, hijo mío», prometió el emperador. «Horus está particularmente ansioso por saludarte». «¿Lupercal?» Mortarion conocía los nombres de algunos de sus hermanos, y el señor de los lobos lunares era el primero entre ellos, el primero en ser encontrado. «Ese mismo», asintió su padre. Hace poco más de medio siglo, en la época del calendario terrestre, Horus ha liderado el camino desde entonces. El emperador estaba buscando la mirada de Mortarion y se encontró con otra de las naves de la flota. Horus quería unirse a mí para darte la bienvenida. Pero le pido que espere un momento. Hay mucho para ti y voy a discutirlo primero, Mortarion». El primarca vio la pausa y lo gritó. «¡Tú dudas de mí, hijo de la muerte!». Su padre pronunció el significado, tal como se tradujo de antiguos dialectos de Barbarus. «Eso no es lo que yo hubiera deseado para ti», admitió el emperador. «Espero que nunca conozcas el dolor de tener algo tan importante como un niño que te arrancaron y que ni siquiera podías nombrarlo antes de que se hubiera ido». Las palabras pretendían mostrar el vínculo de un padre con su hijo, pero el sentimiento rebotó en Mortarion y él no pudo procesarlo. Esta fue una experiencia muy extraña para él, cargada de emociones conflictivas. De repente, volvió el recuerdo de aquel fatídico día en Barbarus, cuando el módulo de aterrizaje del emperador aterrizó fuera de la ciudad libre de Safehold. Mortarion y su guardia de la muerte regresaban de una fallida misión para matar al gran señor supremo Nekare, en los confines tóxicos de la cordillera más alta. Encontraron a la gente entusiasmada, con historias de un magnífico visitante al que llamaron el recién llegado. «He venido a Barbarus en busca de almas nobles», había dicho el emperador. «Gloria y prosperidad nos esperan. Será el amanecer de una nueva era». En cierto modo eso era cierto, pero la nueva era que trajo el emperador... Barbarus comenzó derrocando a Mortarion de la posición de liderazgo que tenía. Él se la había ganado con esfuerzo y sangre. El primarca se enfureció por dentro mientras pensó en ese día, en cómo se había dejado incitar a hacer algo tan tonto y temerario. Le dijo al emperador que se fuera, que no lo necesitaba ni a él ni al imperio, que no necesitaba a ese hombre y a la luz de la iluminación. Y a su vez, en desafío, su padre genético había ofrecido una apuesta de algún tipo. Derrota al archienemigo, Nekare, en combate singular. Demuestra que eres digno líder. Y Barbarus nunca conocerá la mano del imperio. Todo fue una trampa. Mortarion tomó el guantelete, desafiando la razón para abrirse camino de regreso en las cordilleras más envenenadas de las montañas.
y ahí había gritado a Necare, jurando cumplir con su parte del trato que había hecho, de acabar con él y liberar a Bárbarus de una vez por todas. Pero fallaste, dijo la voz en su cabeza, como tu padre debió saber que lo harías. Mortarion casi había muerto ahí arriba, en medio de toxinas tan virulentas que incluso la extraña constitución de un señor de la guerra genéticamente mejorado no podía resistir. Al borde de la muerte, mientras Necare se quedaba parado y observaba cómo su hijo adoptivo se ahogaba. Tras exhalar su último aliento, Mortarion supo que el final se acercaba. Pero de repente el emperador de la humanidad estaba ahí, su gran espada dorada brillando como una estrella. Necare cayó de un solo golpe y así Bárbarus fue finalmente liberado. Esa victoria debería haber sido suya. ¿Recuerdas el día que vine a verte? El emperador arrancó las palabras del aire, como si leyera la mente de Mortarion. El envío de esa criatura, ese fue el primero de muchos regalos que te di, hijo mío. ¿Sí entiendes eso? Sí. No, susurró la voz. Te robó tu merecido triunfo, el que tanto te costó conseguir. ¿Y para qué? ¿Para que estuvieras eternamente en deuda con él? Mortarion se deshizo de los pensamientos oscuros con un murmullo sin palabras, como si despidiera a un insecto molesto. Si el emperador se dio cuenta, no lo mencionó. El padre de Mortarion había... Él se detuvo para estudiar la distante y humeante esfera de Bárbarus. Tu mundo tiene cambiando en el último año. Has crecido de maneras que tú y tu familia adoptiva jamás habrían pensado. La gente recién ahora está empezando a comprender. Los hijos e hijas pálidos son adaptables y resilientes, respondió Mortarion. Sin esos rasgos, los humanos nunca habrían sobrevivido ahí. Admirable. Mis ayudantes me informan que los locutores enviados desde el Imperio han logrado grandes avances en la iluminación de las tribus bárbaras. Me complace mucho que la asimilación haya avanzado tan rápidamente. Los ojos oscuros del emperador se posaron en Mortarion una vez más. Y he visto el informe de sus ejercicios de entrenamiento con su legión. Impresionantes. Luchaban bien, dijo Mortarion a regañadientes. En realidad, los legionarios eran los guerreros más extraordinarios que jamás había visto. Y parte de él anhelaba llevarlos a la batalla real, librarlos de la cadena para que lucharan con fiereza. Y pronto, su guerrero elegido estaría listo, ascendido a un transhumano, un estatus que los convertiría en dioses de la guerra para los hombres comunes que una vez fueron, o que eran. Con ellos a su lado, esta nueva guardia de la muerte sería verdaderamente una fuerza a considerar. Sin embargo, surge una pregunta, dijo el emperador, señalando con la cabeza hacia el planeta. Te dejé un contingente de mis más destacados científicos y geoformadores. Su experiencia, su tecnología, podrían alterar radicalmente la atmósfera y ecología de Bárbarus, eliminar las toxinas letales del aire y el suelo. Pero tú te negaste a usarlos y los enviaste lejos. ¿Por qué? Eso sería un error, padre. Mortarion negó con la cabeza. Los hijos de Bárbarus no están en sintonía con una vida suave. Purificar el cielo y la tierra sería debilitar a mi gente. Con los señores supremos todos muertos y desaparecidos, todavía necesito algo contra qué luchar. Una lenta sonrisa cruzó el rostro de su padre genético. No te preocupes por eso. El imperio de la humanidad tiene suficientes batallas para gente de 10.000 mundos. A pesar de sí mismo, Mortarion sintió una leve sonrisa de anticipación dibujarse en sus labios. Tengo más regalos para ti, hijo, continuó el emperador, y señaló otra enorme nave en formación cerrada. Era una gran daga de barco, una escultura mortal de almenas con una proa inclinada y un casco sombreado en tonos esmeralda. Parecía pivotar en él la silenciosa orden del emperador, y sobre la proa del barco, que parecía un acantilado, Mortarion vio una representación masiva de la calavera y el sol en gris metalizado. Tu propia nave de guerra, dijo su padre. Su nombre es la Resistencia, la primera de tu flota. Mortarion sintió como si pudiera extender una mano enguantada de hierro y tocar la nave. La deseaba con todas sus fuerzas. El poder que representaba zumbaba en su sangre. Pero antes de que tomes el mando ahí, tengo algo más para ti. El emperador asintió para sí mismo. Una última formalidad para marcar nuestros lazos de lealtad. ¿Qué quieres decir? La duda inundó inmediatamente los pensamientos de Mortarion. Toda esta generosidad le hizo sospechar. Te lo mostraré.
Abandonaron el corredor donde se bisecaba una cúpula blindada que emergía del casco del Bucephalus, y Mortarion igualó el ritmo del emperador. Los dos siguieron una rampa ancha y en espiral que descendía hacia otra cámara. «Mi mente nunca está en reposo, hijo», dijo su padre, y por un momento pareció melancolía. Entonces pasó el instante y él hizo un gesto a su alrededor. «La obra de gobernar un imperio no ocupa mis pensamientos en todo momento. Hay que tener un oficio al que uno se dedique únicamente por el placer de hacerlo». Ese concepto estaba tan lejos de la experiencia de Mortarion que era insondeable. Así que no dijo nada más. En cambio, contempló el espacio, mirando hacia sus profundidades brumosas. Era una especie de taller y le recordaba a los astilleros de los nómadas tecnológicos, dirigidos por las tribus armeras y los tiranos de la forja de Bárbaros. Fue construido en lo que Mortarion había llegado a considerar como una escala imperial, ornamentada y sobredimensionada, preocupada tanto por la estética innecesaria como por la función del lugar. Autómatas araña e hilotas mitad humanos se arrodillaron ante su amo mientras pasaron. Antes de continuar con sus labores, algunos trabajaban en dispositivos complejos de función desconocida. Otros ocupados con objetos que Mortarion podía ver. Había placas de armadura y enormes armas cuerpo a cuerpo. Al adentrarse más en la cámara, vio cápsulas de vidrio en cuyo interior se agitaban glóbulos de energía retorcida, orbes líquidos y objetos que no poseían geometría alguna. «Mis estudios me ayudan a centrar mis pensamientos», dijo el emperador. «Me dan claridad». Señaló los estantes con prototipos de armas de fuego y marcas modificadas de placa de batalla de los marines espaciales. «Y esto tiene un método. Cuando cada primarca está listo, le concedo a mi hijo una prenda forjada por mi propia mano. A veces un arma, a veces una armadura, a veces otro objeto de poder». Extendió sus manos, abarcando todo el lugar. «Ahora es tu turno». Mortarion quería mantenerse al margen, distante de todo esto, pero los tesoros que vio por todas partes estimularon la sed de conocimiento que tenía. Siempre lo motivó. Quería saber más. Vio hologramas de armas ya concedidas a sus hermanos primarcas, suspendidas en el aire, exhibidas como trofeos de batalla. Una gran masa con punta de pincho de color negro y plata, luciendo un ojo siniestro, flotando junto a una espada de poder con una guardia alada que brillaba con una luz cerosa y fría. Había otros artículos a medio hacer, todavía en medio de su elaboración. La mirada de Mortarion se fijó en una armadura de batalla de color sable oscuro en un momento dado. En otra estación de trabajo, el caparazón de un casco gruñón y animal. Cuanto más miraba, más armas veía Mortarion, una profusión de ellas, cientos de diseños y construcciones, cientos de reliquias desmanteladas y fragmentos de tecnología milenaria perdida. Las diversiones marciales del emperador fueron dispuestas fila tras fila. Tu padre se ve a sí mismo tanto como armero como señor de la guerra. La percepción se solidificó en la mente de Mortarion, y su oscura gravedad le atrajo resentimiento. ¿Es eso lo que eres? La voz de las dudas y la desconfianza de Mortarion. Así que, silenciado brevemente, ahora regresa a él. Los primarcas son sus armas. El señor supremo Necare había considerado a Mortarion exactamente así como él. Gobernó la vida de su hijo Expósito. ¿Fue el emperador de la humanidad tan diferente? Hijo mío. Con el resentimiento rechinando en sus dientes, Mortarion se giró hacia el sonido de la voz de su padre genético y lo encontró ofreciendo una amenazante cimitarra de amplias dimensiones y reluciente lealtad. «Esto es para ti», dijo el emperador. Mortarion habló antes de que el emperador pudiera decir otra cosa. «Yo ya tengo una espada, padre». Se quitó de encima la guadaña gigante de donde yacía fijada magnéticamente a su armadura de poder. «Ya no necesito otra». Se alejó, ignorando deliberadamente la rigidez en la expresión de su padre. La guadaña de guerra era firme y lista en su agarre. Tan parte de él ahora como lo había sido cuando la forjó por primera vez. Con el paso de los años, la hoja fue rehecha, reforzada y fabricada mejor. Era una extensión de quien era Mortarion, y nada más. No era metal nacido de las estrellas. Ningún herrero arcano podría reemplazarla. ¿Rechazas mi regalo? Las palabras del emperador fueron suaves, pero había una advertencia entrecerrada en ellas. En una época en la que se rompieron los protocolos, ¿sería esto demasiado?
Mortarion consideró que mientras su mirada recorría la habitación y se posaba en un arma colocada en una cuna de plastiacero, una pistola, un arma de fuego pesada con forma de tambor, hecha para las manos de algo más grande que un hombre. Fue fundida en cobre, latón y acero, y la forma le recordó a Mortarion la herramienta de un artesano. No era la herramienta forjada, ni la representación de un artista de armas. Era un artefacto asesino, industrial y muy pesado. Sin pedir permiso, Mortarion se acercó al arma y la tomó. «Necesito una pistola», concedió. Miró atentamente el marco. Partes del mecanismo se desconectaron y automáticamente se puso a la tarea de ponerla en funcionamiento. El emperador frunció el ceño. El fabricante de esa arma la llamó la linterna. Eso fue lo que me dijo antes de ser condenado a muerte. ¿Y qué hizo él para merecer semejante destino, padre? Bueno, ese hombre lideraba un culto de asesinos en un mundo manufacturero llamado Shenlong. Decían que adoraban a un dragón. La mirada de su padre se enfrió. Fue necesario destruirlos para garantizar el cumplimiento de ese planeta. Mortarion encontró el mecanismo de control del arma y lo activó. La linterna cobró vida en su agarre, biofijándose instantáneamente en su huella genética. Se acomodó bien en su mano de dedos largos y sintió el crudo y mortal zumbido de la potencia dentro de la carcasa. «Esto servirá», entonó él. «¿Te queda bien?», admitió el emperador. Lentamente dejó a un lado la cimitarra. «Tómala entonces. Usa la linterna para proyectar la luz de nuestro imperio en la oscuridad. Una flecha que sirve igual que otra. Hijo mío, encuentra tu propio camino». «¿Quieres decir que desafío los planes que otros tienen para mí?», dijo Mortarion sin levantar la vista del arma que tenía en su puño. La habitación pareció enfriarse tras su respuesta, y todas las cosas no dichas entre ellos dos nublaron el aire como un humo fantasmal. «Yo estoy aquí», dijo su padre genético. «¿Hay algo que quieras decirme? Di lo que piensas, Mortarion. Por favor, dímelo todo». Había cordones en el cinturón alrededor de la cintura de Mortarion, y él los usó para fabricar un cordón del que se pudiera colgar la linterna. «Tengo muchas preguntas, padre», dijo finalmente. Su voz sonó áspera en el repentino silencio de la cámara abovedada. «Pero despediré todas para saber la respuesta de solo una. Dime por qué me quitaste mi victoria el día que llegaste a mi mundo». Un extraño destello de confusión brilló en los ojos del emperador. «Yo lo hice para salvar la vida de mi hijo. Habrías muerto allá arriba en esa montaña. El demonio que te atormentó durante tanto tiempo. La única victoria habría sido suya». Estudió a Mortarion durante un largo momento. «No podía dejar que perecieras. No después de pasar tanto tiempo buscándote. Y sin embargo, fue tu desafío el que me envió ahí. ¿Lo fue? Puede que aún tengamos mucho que aprender el uno del otro, hijo mío. Pero una cosa tengo clara». El emperador señaló la linterna. «¿Hay algo en tu vida que hayas hecho que no haya sido un acto de rebelión?» «¿Rebelión?», respondió Mortarion. «Tú te enfrentaste a Nekare por decisión propia. Esa puerta ya estaba abierta, y no me impediste pasar». «Y él sabía que lo harías», dijo su voz interior. «Él te creó después de todo. ¿Quién mejor para saber cómo jugar contigo?» Una distancia fría e incognoscible se instaló en la actitud del emperador. Un padre es obligado a cuidar a sus hijos. Aprendiste una valiosa lección ese día. Vi que tenía que recordarte tu humildad, Mortarion. Hay algunos enemigos que simplemente no puedes vencer. «¡Jamás!», la voz silenciosa bramó la negación. «Nunca admitiré la derrota, padre». Mortarion miró el arma que tenía en la mano y consideró la potencia de ella. Por un vertiginoso segundo, una pregunta oscura y terrible le vino a la mente. A la vanguardia de su mente. ¿Y si la usara contra él? ¿Qué pasaría entonces? En el segundo siguiente la pregunta indecible e inconcebible se desvaneció, y en su lugar había vacío. En el abismo abierto de sus emociones, Mortarion vio una tenue vela de necesidad, un deseo informe que clamaba por conexión y parentesco. Aplastó el sentimiento sin dudarlo. Tenía hermandad y fraternidad entre aquellos con quienes había derramado sangre, y tal vez la encontraría en los corazones de sus hermanos primarcas en los días venideros. Dadas las costumbres de su padre genético,
Mortarion no dudaba que otros de sus hermanos también compartieran una medida de la ambivalencia que sentía hacia su progenitor compartido. El emperador permitió que te llevaran cuando eras apenas un niño. Entonces él te encontró de nuevo solo para disminuirte. ¿Y para qué? ¿Para reflejar lo que había hecho Necare? Al menos el Señor Supremo había sido honesto sobre su crueldad, dijo su voz interna. ¿Mirarás más allá de esto, Mortarion? El emperador le ofreció la mano. ¿Lucharás a mi lado en la gran cruzada, hijo mío? Lo haré, padre. Aceptó la oferta y el pacto quedó hecho. No tengo elección, dijo agregado. Camina conmigo, dijo su padre genético una vez más, sacándolo de la habitación, llevándolo hacia vastos espacios más allá. Ahora estaban en un salón abovedado, un espacio tan grande que tenía su propio microclima. A lo lejos, al fondo de la gran galería, Mortarion vio legionarios con armadura de batalla color gris verdoso, y entre ellos uno tan alto como él. Una figura noble con túnicas y pieles, imponente y vibrante incluso a distancia. Tu hermano estaba cerca, a unos cuantos años luz de distancia en el sistema Sao, dijo el emperador. Cuando supo que venías aquí, se negó a que me dejaran viajar solo. Hizo una señal a otro primarca para que se acercara, y el otro guerrero avanzó, sonriendo con una mirada de alegría que encendía sus ojos. Lupercal. Mortarion pronunció su nombre, una vez más. Esa extraña y etérea sensación de conexión llegó a él, más poderosa que nunca, una luz brillando en su alma. «Hermano mío», dijo Horus con una voz cargada de emoción. «Bienvenido a casa».